Un maravilloso comienzo para ustedes, estudiantes arrayanistas de grado noveno. Les doy la bienvenida a mi espacio virtual. Para esta semana, del 27 de abril al 1 de mayo, nos esperan muchos conocimientos, muchos aprendizajes, novedades en mis clases. Les espera unos ejercicios muy interesantes y bueno, vamos a empezar con las novedades, muchachos. Por un lado, ustedes están viendo aquí en pantalla, en el costado derecho, un icono de Classroom y adicional evidencian un código, una palabra, una serie de letras, mayúsculas, minúsculas y números que servirán para que ustedes por favor se inscriban en mi clase allí en esta plataforma. Recuerden que hace un momento y en el transcurso pues, de estos días envié a través de Fidias el enlace donde ustedes también les notifico esta novedad y también comunico que será muy importante para el desarrollo de las clases de lengua castellana a partir de esta semana su inscripción en este espacio virtual. Bueno, el aula virtual C Perdigón 2.0 les da la bienvenida y vamos a iniciar. Para esta semana, estudiantes, y en especial para esta clase, ¿qué necesitarás? Por un lado, el cuaderno de lengua castellana, también esfero, lápiz, borrador, marcadores, en pocas palabras útiles para tomar apuntes. Hoy quiero que, por favor, todos en mi clase tengan un 40% de atención, 20% de buena alegría y 40% de gratitud. E inicio y les comparto esta frase que será un punto de reflexión a partir de hoy. La frase dice lo siguiente: la motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es el que hace que sigas. Quiero llevar a los estudiantes de grado noveno a reflexionar un poco y pensar qué me motiva esta semana a hacer las cosas. Hoy, cuando están empezando jornada, por un momento, ¿qué les motiva hoy a estar frente a la pantalla del computador? ¿Qué les motiva a estar escuchándome, aprendiendo conmigo? ¿Qué les motiva a ustedes dar lo mejor? Porque siento que la semana anterior muchos de ustedes nos sorprendieron a los profesores arrayanistas porque vieron más de lo que ustedes están acostumbrados, porque se exigieron, porque fueron muy autónomos, porque tuvieron disciplina. Chicos, hoy ¿cuál es la motivación? La segunda parte de esta frase dice, el hábito es el que hace que sí. No basta solo con tener estudiantes motivaciones. Hay que tener algo fundamental que es el hábito. Y el hábito debe ser constante. Otra frase muy similar a esta dice que la disciplina siempre vencerá a la inteligencia. Y es que es de ahí, muchachos. Hay que ser disciplinados, hay que ser sistemáticos, rigurosos y exigentes con nosotros mismos para dar maravillosos e increíbles resultados. Continuemos nuestra clase. Para hoy, los datos son los siguientes. Tenemos en fecha la semana del 27 de abril al 1 de mayo, como lo mencioné iniciando. El tema que está propuesto para hoy son las formas poéticas, es un tema nuevo que se relaciona con lo que abordamos la semana anterior, que fueron las figuras literarias. Tenemos una UTP de clase número 24 y estaremos desarrollando dos desempeños. El primero, que implica relacionar conceptos básicos del género lírico y articularlos con autores latinoamericanos. El segundo, demostrar a través de creación literaria los conocimientos adquiridos para crear poetas. Hoy, en Lenguaje al Día, nos espera la siguiente palabra: abolir. Muchachos, este es un término del campo jurídico. Vamos a empezar por entender eso, ¿cierto? Es una palabra que la podemos emplear nosotros en ejercicios de producción escrita o la podemos
comprender cuando la escuchemos en ciertos sectores, porque es una palabra que expresa que algo se suspende o deja de tener fuerza o validez, ejemplo de una ley o una costumbre. Entendemos el término abolir como sinónimo de restringir, quizá. Abolir también significa, en este contexto, invalidez. Puede ser también sinónimo. Muy bien, tras esta contextualización del lenguaje al día, vamos a iniciar el tema propuesto. Están viendo ustedes en pantalla, estudiantes, un mapa mental o una infografía, que es como el recurso visual que últimamente he venido trabajando en mis clases. Y estamos hablando de las formas poéticas, y en esta sección, en esta diapositiva, atenderemos al concepto teórico conceptual. Muy bien. Chicos, para todos y todas, las formas poéticas empezamos a entenderlas como la silueta textual que caracteriza un poema. Recordemos, hablar de silueta textual es lo que yo veo visualmente, ¿cierto? Las formas poéticas son un principio conceptual para todo poeta. Cada vez que nosotros, en este caso ustedes como estudiantes y yo como profesor, decido hacer un poema, debo pensar en este principio. Cualquier persona que se acerque al género lírico, y acercarse al género lírico es ya que ese poeta implica pensar qué forma le voy a dar. Y hay unas formas que están establecidas y estructuradas ya durante mucho tiempo en el ejercicio de la escritura. Y son estas formas las que nos permiten entender y saber qué tipo de poema es y cómo se estructura. Por lo tanto, las formas poéticas vienen a ser una de las características del género lírico. Claro, ya hemos visto en clases anteriores otras. ¿Recuerdan? Habíamos hablado que el género lírico se caracteriza por el uso de estrofas, de versos, de una entonación, una musicalidad. Adicional, lo mencionamos en la clase anterior, la presencia de las figuras literarias. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de la anáfora, hablamos del oxímoron, hablamos de la hipérbole, el símil? Bueno, en esa clase incluso hablamos de la onomatopeya. Tuvimos presentes 8 figuras literarias que espero que en conexión con este tema podamos ya tener un buen sustento teórico literario para empezar a producir nuestras propias creaciones de poemas para un proyecto que vendrá más adelante. En ese sentido, las formas poéticas definen las pautas de creación para un poema. Y esto conduce a que nos preguntemos: número de estrofas, orden de versos, con o sin título, patrón de rima. Recordemos que hay poemas que por su estructura se han caracterizado por un número de estrofas puntuales que traen. Asimismo, estas estrofas vienen organizadas con un número exacto de versos. Pero hay poemas que exigen un título, hay otros que no. Hay formas poéticas donde el título es crucial, en otras puede pasar desapercibido o puede incluirse o no. Además, hay un patrón de rima. ¿Recuerdan cuando vimos ese tema en clase? Que a cada verso asignábamos una letra de acuerdo a cómo terminara la palabra y su rima. Pues bien, chicos, llegó la hora de todos estos conceptos del género lírico empezar a articularlos y a transversalizarlos con los dos temas anteriores: figuras literarias y lo que hoy empezamos a entender como formas poéticas. En esta clase, estudiantes, les voy a explicar 4 formas poéticas, 4 formas con las cuales vamos a empezar a trabajar, 4 formas que son las más interesantes, que son atractivas y nos permiten poner en práctica, sobre todo,
enriquecer la expresividad de los sentimientos, las emociones y las sensaciones. Tenemos las siguientes formas poéticas: el acróstico, el caligrama, la décima y hay una forma poética que se llama inverso. Vamos a empezar a entender en qué consiste cada una de ellas. El acróstico es una forma poética muy antigua que muchos de ustedes estoy seguro que han hecho acrósticos y estos se rigen por estos principios de estructura. Primero, no tienen título. Adicional, el objeto lírico, recordemos que objeto lírico hace referencia al tema o aquello sobre lo cual se escribe un poema. Tenemos que el objeto lírico aquí es una palabra. Perdón, chicos. Es una palabra que la composición de sus versos dependerá de las consonantes y vocales que la conforman. Finalmente, hay un patrón de rima libre. Es decir, puede existir la rima entre versos, entre pares, impares, primero, último, puede existir o no. Estas formas poéticas, ahorita en la siguiente diapositiva, van a ver ustedes un ejemplo. Y allí, pues, logro y pretendo que se comprenda mejor el tema. Bueno, también tenemos una forma poética que es el caligrama. ¿Qué es? El caligrama tiene un principio que no tienen las demás formas poéticas que les estoy explicando en este momento y es lo siguiente. El caligrama es una forma artística. Cuando menciono el término artístico, estoy pensando en colores, dibujos y muchos elementos más. En un caligrama no hay títulos, chicos. Los versos aquí se separan por un punto y estos forman visualmente el objeto lírico. Es decir, si yo estoy haciendo un poema sobre el corazón o sobre la mirada, pues mis versos cuando yo escriba el poema tienen que formar ese objeto lírico. Un principio fundamental, el caligrama no usa patrón de rima. Muy bien, vamos a la siguiente forma poética, la décima. Esta es un tanto compleja, chicos, porque tiene un patrón de rima establecido y debemos respetarlo y al momento de escribir versos debe seguirse al pie de la letra este patrón. Bueno, la décima, a comparación de los anteriores dos formas, esta sí exige un título. Y un título que es acorde al tema del cual se está hablando. La décima se construye en una sola estrofa que está compuesta por 10 versos. De ahí su nombre, décima. ¿Cuál es el patrón de rima? Lo pueden ver en pantalla. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Quiere decir que el primer verso rima con el tercero y el cuarto. El segundo con el tercero. Corrijo, perdónenme chicos, el primer verso rima con el cuarto y quinto. Segundo con tercero. Sexto con séptimo y décimo. Y octavo y noveno rima. Algo que no puede pasar por desapercibido en esta forma poética es que el cuarto verso siempre finalizará con un punto. Un punto como signo de puntuación, valga la redundancia, y como signo ortográfico. Siempre en el cuarto verso estará ese punto. Y esto ya nos facilita, estudiantes, identificar visualmente el tipo de forma poética. Bueno, finalizo esta parte teórica explicando
la última forma poética, que es inverso. La palabra de por sí ya dice mucho, ¿cierto? Pero también es una de las formas más complejas. Es decir, tendríamos acróstico y caligrama en una versión fácil, digamos, como para acercarnos a la construcción poética, pero décima e inverso vienen a exigirnos más y se convierten más complejas. Bueno, ¿por qué es complejo esta forma poética? ¿Qué la hace un tanto difícil? Veamos. Por un lado, tiene título, ¿cierto? Y no hay límite de estrofa ni versos. Es decir, nosotros podemos escribir todo lo que queramos en este ejercicio. No hay unas estrofas establecidas ni un número de versos. Es una forma un tanto libre. Y libre porque también tiene un patrón de rima de ese carácter. Es decir, podemos escribir como queramos los versos. Pero su énfasis o ese punto sublime poético que tiene esta forma es lo siguiente. Y es que podemos leer el poema del primer verso al último y del último al primero. Y hay sentido. Se entiende la poesía, se le da otro significado y sorprende al lector. Muy bien. Estos son 4 principios para cada forma poética, excepto la décima, que tiene un principio más. Pero son las bases de este género lírico en cuanto a la creación de formas poéticas. Vamos a los ejemplos para entender más el contexto a que me refiero. Muy bien, ejemplos de las formas poéticas. Vamos a iniciar con el acróstico. Ven ustedes, hay una palabra o el título vendría a ser la palabra ave y sus versos que se relacionan y se conectan están describiendo ese objeto lírico. Veámoslo. A veces pregunto día y noche cuál es aquel animal que viene barriendo los cielos y entre su delicado, abrupto vuelo va dibujando un sueño. Y aparece la palabra ave. Eso es muy característico. El acróstico se lee y tan pronto terminamos el último verso, hacemos una lectura de la palabra. Ustedes se dan cuenta que en este acróstico está implícita la aplicación o el uso mejor de una figura literaria, que es el oxímoron. En el último verso cuando dice, entre su delicado, abrupto vuelo. Veamos qué es delicado y qué es abrupto. Abrupto es un poco brusco, forzoso, rápido, muy veloz. Y delicado es algo, pues como dice su palabra, algo que tiene mucha elegancia, mucho cuidado. Vemos ahí el uso de una figura retórica o literaria, que es el nombre que hemos venido trabajando. Aparece el caligrama, estudiantes. Miren que el objeto lírico pues es una manzana y vamos a descubrir qué se dice de ella. Una manzana dura meses para caer en el árbol. Perdón, para crecer en el árbol. Y un segundo para caer. Y qué bonita contradicción, qué bonita intención poética mejor, ¿cierto? Muchos meses para crecer y un segundo para caer. ¿Qué figura literaria estaré utilizando en este ejemplo? Los invito para que miren sus apuntes en el cuaderno, corroboren la información y la descubran, porque aquí también está muy explícita cuál es esa figura. Vamos a la décima. Es un poema titulado El Mundo, de Luis Bárcena. Ven ustedes las principales características. A la margen derecha ven el patrón de rima establecido
Y en el cuarto verso aparece el punto. Dos elementos o dos aspectos que nos permiten identificar cuando estamos hablando de una décima en un poema. Vamos a leer. Y dice así: yo capturo aquel momento en el que el mundo nos ignora y en nuestro universo aflora un beso con sentimiento. Del beso tengo tu aliento y de tu boca el sabor. Y mientras corre el mundo de las olas vespertinas, capturo de tus retinas ese momento de dolor. Vamos a corroborar cómo se construyó la rima en este poema. Iniciamos. Vamos a leer el patrón de rima A. Entonces, momento, sentimiento, aliento. Patrón de rima B. Ignora, flora. Patrón de rima C. Sabor, rumor, dolor. Patrón de rima D. Vespertinas, retinas. Estamos viendo que además hay una rima consonante y asonante que está presente en este texto. Bien, veamos la forma poética inverso. El poema se titula Sentir y dice de la siguiente manera: para escribir con el alma, mientras descubrimos nuestros sentidos, quiero hacer latir a 1000 pulsos las letras donde tu corazón mudo habla. Quiero gozar la intensidad de tu mirada al recorrer el abrigo de tus brazos, para hablarte a través de estos versos, porque mi voz se ha ido a acompañarte. Desearía ser tu sombra blanca. Quiero fijarme con cinta a tus cejas, para acompañarte siquiera al trajín de tus memorias. Muy bien, pero veamos cómo funciona este poema de manera inversa. Leámoslo nuevamente. Recuerden, del último verso al primero. Anteriormente lo leí de la manera convencional, ahora vamos a la forma inversa. Para acompañarte siquiera al trajín de tus memorias, quiero fijarme con cinta a tus cejas. Desearía ser tu sombra blanca, porque mi voz se ha ido a acompañarte. Ay, es un error de digitación. Para hablarte a través de estos versos. Al recorrer el abrigo de tus brazos, quiero gozar la intensidad de tu mirada, donde tu corazón mudo habla. Quiero hacer latir a 1000 pulsos las letras, mientras descubrimos nuestros sentidos, para escribir con el alma. Bien, chicos, maravíllense, qué espectacular este ejercicio de forma poética. Pregunto, ¿habrán figuras retóricas en esta forma poética, en este poema titulado Sentir? Estoy seguro que sí. Ustedes, en su comprensión del tema y con base a sus apuntes en el cuaderno, van a revisar, corroboran los contenidos conceptuales y los relacionan en este ejercicio. Eso es todo, chicos. Esta es la explicación teórica de nuestro tema el día de hoy. Recuerden, el tema que estamos trabajando son formas poéticas. Vamos a una actividad que será evaluada. Mente letrada. Es una actividad de carácter de verbo pleor. Para todos, a modo de recorderis, la palabra pleor significa producción libre de escritura u oralidad con resultado. Veamos en qué consiste. Ustedes deben realizar la creación de un poema donde se use una de las 4 anteriores formas poéticas. Van, por favor, a elegir una de esas 4 formas poéticas. Pueden elegir la décima, quizá el caligrama, o tal vez algunos se vayan por el acróstico,
pero otros decían irse por inverso. Pero, ¿qué caracteriza el ejercicio? Además de elegir la forma poética, realizar el poema, van a emplear las siguientes figuras literarias. En ese orden, primero van a usar una hipérbole, luego van a usar el políptoton, luego una gradación, un oxímoron y finalizan el poema con una onomatopeya. Esto no quiere decir que en el primer verso yo tenga que usar la hipérbole y en el segundo el políptoton. No, yo puedo dejar el primer verso libre, el segundo también, pero en el tercero decido utilizar la hipérbole. ¿Qué es lo importante? Quiero que por favor en ese orden de figuras las puedan construir ustedes y las puedan poner en práctica. Muy bien, recordemos: hipérbole, políptoton, gradación, oxímoron y onomatopeya. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta como profesor para evaluarles este ejercicio? Serán los siguientes. Quiero que por favor realicen su creación poética en un archivo en formato Word, letra Times New Roman número 12, que incluyan los datos de presentación. Este poema lo van a presentar de hoy en 8 días. Hablo específicamente para grado 9º B, que tiene clase conmigo el lunes. Pero grado 9º A también hará entrega en la misma fecha. Mire, dice último plazo. Si ustedes hoy en esta clase pueden realizar esta actividad, que es lo ideal en los minutos restantes que quedan de esta UTP de clase, que de hecho yo considero que es lo más asertivo que pueden hacer, estudiantes, por favor, realícenlo hoy y de una vez pueden entregarlo en el aula de Classroom. Este ejercicio lo van a desarrollar, yo enviaré por Classroom la tarea cuando tenga a mis asistentes y estaré atento hasta el lunes 4 de mayo para recibir el ejercicio. ¿Estamos? Muy bien. Finalizo trayendo a colación una vez más la frase con la que abrí el espacio académico de hoy en mi aula virtual C Perdigón 2.0. La motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas. Bien, chicos, soy su profesor, Carlos Perdigón. Por favor, mediten en esta frase. Extraigan ideas para la creación poética que van a realizar. Fue para mí muy grato haberlos acompañado frente a la pantalla en estos 28 minutos de clase. Cuentan ustedes casi con 70 minutos para desarrollar la actividad, para tenerla lista y cuando yo envíe a través de Classroom la asignación de la tarea, ustedes puedan hacer entrega de ello. Muchachos, si alguno de ustedes quiere dejarme en los comentarios de este video una estrofa que escriban o un verso usando figuras retóricas o literarias, que es lo mismo, por favor, bienvenidos esos comentarios. Bien, muchachos, nos vemos esta semana en clases de producción escrita y lectura crítica. Hasta pronto.